Muchas gracias, doctor Castellanos. A continuación les quiero presentar al licenciado Enrique Molina. Él es licenciado en Física por la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una maestría en Sismología y Física del Interior de la Tierra por la Universidad de la UNAM. Durante el periodo de 1985 hasta el 2009, trabajó en la sección de Sismología del INSIBUME. Actualmente, trabaja en el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez. Por favor, denle un aplauso al licenciado Enrique Molina. Antes de nada, pues, le agradezco la invitación para participar en este simposio. A Álvaro y a Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, yo les voy a hablar dentro del tema cómo las ciencias contribuyen a la reducción de los desastres, y voy a usar pues el ejemplo que mejor conozco, que es el de los temblores, de los terremotos, como las ciencias y específicamente las ciencias de la Tierra. Afortunadamente ya el doctor Castellanos pues introdujo la parte de la ecuación de los desastres, como se les llama. Se las voy a mostrar y vamos a ir rapidito en esa parte, pero es importante resaltar que esa, aunque es una ecuación un poco cualitativa, la podemos llamar, incluso es difícil en algunos casos saber cuál es la operación que va entre las variables, sirve para ordenar y conceptualizar y definir el problema. Entonces es muy importante. Muchas gracias. Aquí como un camino, ¿no? ¿Ah? Ahí está, perdón. Bueno, esta es la misma figurita que les enseñaron hace un momento, con estas como elipses, solo que puesta en ecuación. Ahí tenemos amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo. Y la conclusión principal de esta, que ya no lo mencionaron, los desastres son fenómenos sociales. Y en el caso de los que son producidos por un fenómeno natural, pues intervienen lo que llamamos las amenazas naturales, pero también hay antrópicas y se manejan pues con otras disciplinas. Solo voy a aprovechar con la erupción del volcán de fuego. Hay pues a mí me parece un ejemplo muy gráfico, desafortunadamente muy triste también, de cuál es lo que es la exposición. Y ahí vimos que en esa zona habían dos tipos de poblaciones o dos tipos de situaciones, unas muy precarias y otras pues bastante bien hechas, pero al final ambas resultaron igualmente dañadas, no por su vulnerabilidad, o sea, qué tan resistentes eran las construcciones o la infraestructura, sino simplemente por el lugar donde estaban. Entonces, un ejemplo para mí me llamó, digamos, muy claro de qué es lo que significa la exposición. Y en cuanto a la vulnerabilidad, una forma de pensarlo es en el caso de los materiales. Cuando el material funciona dentro de su rango elástico, recupera su forma y sus cualidades, pero cuando sale de él, entonces es cuando comienzan los problemas, se comienza a fracturar, o a romper, o a deformar. Entonces eso es lo que mide la vulnerabilidad, esa baja resiliencia que se llama, y que se utiliza no solo para la parte de materiales o la parte física, sino hay vulnerabilidad social, económica, bueno, pero al final todo se mide en pérdidas y daños, y eso es lo que llamamos desastres. Pero importante,
son fenómenos sociales. La misma sociedad construye su exposición y vulnerabilidad. ¿Dónde tenía que apachar aquí? ¿Qué podemos hacer? Pues ya nos lo contaron, pero se los voy a repetir rapidito. Pues una es para saber qué hacer, es estar consciente que estamos expuestos a cierto tipo de fenómenos, y una es pues saber qué es, así como cuando llueve, pues, y nos dicen, mire, va a llover, sacamos el paraguas, y para otro tipo de situaciones, pues tomamos alguna precaución. Pues igual, conocer la amenaza, y en eso es donde las ciencias de la Tierra nos ayudan más. Lo otro es, una vez que sabemos a qué estamos expuestos y a qué nos tenemos que proteger, pues tenemos que trabajar en la vulnerabilidad, y ahí se nos debe poner la exposición. Y para eso hay una serie de generales, en este caso más enfocados a lo de los temblores. Conocer bien cómo es que un temblor causa los daños, regulaciones del uso de la tierra, eso es evitar la exposición, reducir la exposición, normativas, eso es reducir vulnerabilidad, y sobre todo, que también nos lo dijeron hace un momento, que eso lo debería haber puesto de primero, educación, organización e inversión. Pero yo les voy a hablar de la primera parte. Tenemos que saber cuál es por qué ocurren los temblores. Pues ya sabemos ahora que es un fenómeno a escala global que viene desde el interior de la Tierra, que tiene que ver con la forma en la cual la Tierra transfiere calor. Es un problema termodinámico a gran escala, y a nosotros nos tocó una parte de eso. ¿Dónde están? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué tamaño? Y cómo un temblor es un peligro. ¿Cómo es que al final va a representar un peligro para nosotros? ¿Cómo lo podemos modelar? También nos dieron un buen ejemplo de todos esos modelos que nos permiten anticipar, no quiero usar la palabra para predecir, pero sí de alguna forma pronosticar qué es lo que nos espera si dejamos de hacer tal cosa o no tenemos cuidado en otras, y eso ayuda mucho a la planificación. Y la mejor inversión en reducción de vulnerabilidad está en planificación, no en atender ya cuando se atiende ya un desastre, generalmente sale mucho más caro. Mientras evite más que esos daños crezcan a nivel de desastre, es digamos lo más recomendable. Y por último, un ejemplito que espero que sea lo suficiente claro, cómo se combinan todas esas cosas, y finalmente podemos tener un escenario de ese peligro, y con eso poder planificar, organizar, etc. Estar precavidos, tener seguros, etc. ¿Por qué tiembla en Guatemala? Bueno, ustedes ya les enseñaron, creo que desde primaria posiblemente, las placas tectónicas y todo eso. Yo lo tuve que aprender en la universidad, casi que en la maestría. Afortunadamente ha avanzado bastante. La teoría de placas tectónicas es muy reciente, es de finales de la década de los 60, y todavía había discusión y controversia en la década de los 70, así que, y todavía hay cosas ahí, pero ya está bastante bien fundamentado, y ya no solo podemos ver dónde están las placas y cómo se mueven, sino que ahora también podemos llegar a detalles de cómo es que se están deformando esas placas, dónde se están acumulando los esfuerzos y qué fallas son las que están en donde se está juntando toda esa energía. Y para nuestro caso, afortunadamente, desde hace ya casi 20 años se han estado haciendo medidas periódicas con GPS en la red geodésica nacional y otros puntos, y eso permite ver cómo cambian distancias, y eso está relacionado nos permite ver qué es lo que está pasando aquí en Guatemala. Y este es un proyecto en el cual participa mucha gente
hay gente de fuera, grupos de Francia, Estados Unidos, varias instituciones nacionales, ICIUME con red y universidades como San Carlos y la misma Mariano Gálvez en el grupo en el que estoy yo. Se han hecho este tipo de medidas y esto es uno de los, de hecho, el primer modelo que tenemos sobre la geodinámica aquí en Guatemala. Vemos que esos límites entre fallas pues no son líneas como los vemos normalmente, sino que son unas áreas, unas zonas franjas relativamente anchas para el tamaño de nuestro territorio. Ahí ven donde está Polochic, Motagua, realmente es un sistema bastante grande que representa el límite de Norteamérica Caribe. Al sur, ahí está la placa de Cocos con Caribe, pero vemos que en medio, ahí donde está entre el arco volcánico y Cocos, ahora aparece otra placa que se llama la microplaca del Pacífico. El arco volcánico o la cadena volcánica pues es parte, es como un límite interior dentro de Caribe y que funciona y tenemos temblores en esa zona. Y al centro, esa zona amarillita está siendo estirada o puesta a tensión y produce otros sistemas de fallas muy característicos, como en el que estaba asentada la ciudad de Guatemala, que los geólogos llaman un graben. Es una estructura geológica formada por dos fallas paralelas, en la cual la parte del centro ha ido cayendo por gravedad prácticamente. Y vemos ya una cosa dinámica, y eso explica por qué y de dónde vienen los temblores y cuáles son las principales fallas, etc. ¿Cuánto ha temblado? ¿Qué nos acordamos? Les debería haber preguntado antes de pasar esta de cuántos temblores se acuerdan ustedes que ocurrieron en el siglo XX. Bueno, ustedes ya están muy patados. Bueno, aquí está en resumen los temblores, y estos son los que causaron daños importantes. Hago la salvedad, o sea, los de magnitud más grande, o porque ocurrieron muy cerca de una población y la dañaron bastante. Y esos son los que, usando la escala de intensidades de Mercalli, que es una escala cualitativa, tienen intensidades 7 o más. Generaron intensidades Mercalli 7 o más. Aquí a la izquierda ven los que están relacionados con fallas que llamamos muy superficiales, como Polochic, Motagua, Jalpatagua, algunas otras, aquí mismo las del graben de la ciudad. Y a su derecha son los que están relacionados con ese contacto entre Cocos Caribe, lo que llamamos la zona de subducción, que me imagino que la han escuchado bastante, porque aproximadamente entre el 70 o 80% de la actividad sísmica que anualmente se registra viene de ahí. Y se puede entender por qué sucede eso. Bueno, pues tenemos ahí un montón de temblores. Algunos de los famosos, este año cumplimos los 100 años de los terremotos de 1917 y 18 del siglo pasado, que esos sí destruyeron la ciudad de Guatemala. Para el 76 a la ciudad de Guatemala apenas no le pasó nada, pero en ese momento sí destruyó. Antes de eso, hasta ese momento la ciudad, no sé si han visto fotos antiguas de la ciudad, hay una colección muy famosa de un fotógrafo, Woodbridge, que afortunadamente vino antes de esos momentos. Era preciosa, era una ciudad muy bonita, pero desafortunadamente de adobe, con teja, etc. Pero estos terremotos aplanaron la ciudad de Guatemala. Curiosamente murió muy poca gente. Si queda tiempo después para las preguntas, ahí les podemos saber por qué. Bueno, si contamos, si ustedes cuentan ahí, hay entre 10, creo que salen como 17 temblores de estos, de los cuales por lo menos 2 alcanzaron intensidades 9, eso es bastante, o sea que no solo dañaron bastante y en una zona más grande, como el ejemplo del terremoto del 76, que ahí está, es este de acá, ¿verdad? El de 1902 en el suroccidente, es el que ven allá arriba, que dice 1902A.
Bueno, si nos vamos 2 siglos para atrás, o sea, siglos XIX y XVIII, que es donde todavía tenemos buena información homogénea con la del siglo XX, encontramos lo mismo. Entre 17 y 20 temblores de este tipo por siglo. Póngale 20. ¿Cada cuántos años vamos a tener un temblor de estos en un siglo? Cada 5 años. Pero no todos van a producir daños tan grandes. Por ejemplo, está el 91 de Pochuta, que fue una área muy pequeña. Pero cada 5 años en promedio tenemos esto. Súmenle ahora las tormentas tropicales, inundaciones, deslizamientos, volcanes. Cada cuánto, por siglo en Guatemala, cada cuánto vamos a estar expuestos a algún tipo de desastre producido por fenómeno natural. Bueno, eso, sin entrar en detalles, pues tenemos que estar preparados a eso. Hay que hacer más esfuerzos en este sentido. ¿Cómo funcionan los terremotos? Tenemos una falla y ahí pusieron una cerquita antes de que comenzaran a suceder cosas. Los movimientos tectónicos comienzan a actuar y la placa se comienza a deformar, pero donde está la falla, ahí está amarradito, ahí está acoplada, decimos. Y ahí está aguantando, y como cualquier material, cuando supere su límite elástico, va a fracturarse. Y eso es lo que sucede, que es lo que ven en la última. A esto se le llama el ciclo sísmico, y afortunadamente para Matagua hemos aprendido bastante de él. Para otras fallas pues no es tan fácil, pero finalmente lo que sucede es lo que se llama una deslocación, una fractura, y se puede mover, y por todo ese material deformado, de forma elástica busca otra vez su equilibrio. Entonces se llama rebote elástico. Entonces lo que sucede cuando ocurre un temblor es que hay una deformación permanente, o sea, donde ocurrió la falla, pues hay un desplazamiento que va a quedar ahí permanente. Si alguien estaba parado encima de la falla, pues obviamente o se va a caer o el edificio se va a fracturar, etc. Por estar ahí, por la exposición, sin importar, bueno, y aún cuando sean unos centímetros, o sea el desplazamiento, le va a causar daños ya a una estructura. Solo para que tengan referencia, el desplazamiento promedio a lo largo de la falla de Motagua en el 76 fue alrededor de 1 metro, lo que se desplazó. A lo largo de 220 kilómetros, el promedio. Fue más en unas partes y un poquito menos en otras. Bueno, y lo otro que pasa en este proceso es que se propagan ondas sísmicas. Entonces los dos parámetros que nos ayudan para modelar el temblor son esa deformación que ya vimos en el mapa anterior, que la podemos medir, y cómo es que se propagan las ondas sísmicas. Ahí arriba, perdón, con la deformación suceden otras cosas. Si eso sucede en ambiente oceánico, puede generar tsunamis, pero no es la única forma en que se generan tsunamis. Y ahora, con lo de las ondas sísmicas, pues solo las ondas sísmicas, esa vibración produce aceleraciones en el suelo, y eso es lo que los ingenieros llaman una carga dinámica que tienen que considerar en el cálculo estructural. Y esa es la principal aplicación de la sismología, la ingeniería estructural. Pero esas aceleraciones no solo pueden producir daños, digamos, a las estructuras que estén ahí, sino también depende de lo que llamamos condiciones locales, el suelo y la topografía. ¿Y qué producen estos? Pues producen cambios importantes como unas amplificaciones que se le llama efecto de sitio. La onda venía así muy tranquilita o por a la distancia que ocurrió, y ahí aumenta. ¿Por qué? Por esas condiciones locales. Un ejemplo clásico de esto es Ciudad de México. Los temblores ocurren a 300 kilómetros de distancia, y de entrada no se puede explicar cómo a esa distancia hay tanto daño en Ciudad de México. Es por las condiciones locales. Y hay otro efecto de licuación, que es un comportamiento del suelo, que es su capacidad de soporte por su geología, y el movimiento sísmico va combinado, y deslizamientos.
Los deslizamientos también pueden ser disparados por temblores, así como con lluvia. Lo importante acá, en esto no me voy a meter, en los planos últimos, es que todos estos tres últimos, esas condiciones locales, se pueden identificar en cualquier momento, con mucho tiempo antes de que se haga algún desarrollo en alguna zona, o en zonas que ya están ocupadas se puede saber si tienen alguna de estas características que a la hora de los temblores pueden ser un peligro. Eso lo podemos saber con bastante tiempo y comenzar a tomar medidas. Ahora me voy a enfocar en cómo se mide esa PGA, quiere decir aceleración máxima del suelo. Ahí están sus siglas en inglés, y esa sirve como de referencia de qué es lo que se puede esperar, o es una medida de cuál va a ser esa carga que va a actuar debajo de una estructura. Sucede el temblor y se propagan las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son ondas mecánicas, son iguales a las que estoy usando ahorita para que ustedes me escuchen. Necesitan un medio elástico para propagarse. Y una de las primeras observaciones es que la amplitud de la onda sísmica va decreciendo con la distancia. Mientras más lejos de donde ocurrió el temblor, esa amplitud es menor. Y la amplitud está relacionada directamente con la cantidad de energía liberada. Y esa cantidad de energía liberada la podemos medir indirectamente con la famosa magnitud Richter. Curiosamente, la magnitud Richter no es un parámetro físico porque no cumple con muchas de las condiciones para hacerlo, pero es una forma práctica y rápida de medirlo, y a través de esa podemos ir a medir energía, que sí es un parámetro físico, y es como se hace ahora. Bueno, pero en todo caso esa propagación es lo que llamamos la atenuación, que sucede por varias formas. Una simplemente porque la energía se va distribuyendo cada vez más en un frente de onda mayor, y otra porque el medio no es completamente elástico, se pierde energía en calor. Bueno, una de las cosas importantes es saber cómo en determinadas zonas, por ejemplo aquí en Guatemala, cómo sucede eso, cómo se propagan las ondas sísmicas. Y para hacer eso pues necesitamos tener muchos registros para poder modelar, y se utilizan lo que se llaman unas relaciones de atenuación o ecuaciones de predicción del movimiento del suelo, que son relaciones empíricas, pero que nos permiten de alguna forma modelar cómo es la propagación de las ondas sísmicas, por ejemplo en el caso de Guatemala. Esto ya se ha aplicado acá, pero utilizando relaciones prestadas de otros lugares, o sea, de geologías parecidas, condiciones tectónicas parecidas, fuentes sísmicas parecidas, pero no las de acá. Y ese es uno de los esfuerzos grandes que se está haciendo en Guatemala entre varias instituciones, y por su cuenta el Instituto de la Ingeniería de Adrián Mariano, pues ahorita ha metido mucho esfuerzo en esto para poder encontrar relaciones de atenuación teniendo a partir de muchos registros, y poder obtener esas relaciones que nos van a permitir saber a la hora de ocurrir un temblor en determinado lugar de determinada magnitud qué podemos esperar en el sitio de interés. Y el segundo que les comenté es ese efecto de sitio, esa amplificación. Esto es como lo que pasa en México. Llegan las ondas sísmicas, en una zona tienen una amplitud relativamente pequeña y muy al lado, a los pocos metros en algunos casos, se vuelve una cosa enorme, y es donde suceden los daños. No sé si ustedes saben algo de eso, pero México está sentado en un antiguo lecho de lago, ¿verdad? que fue drenado, etc. Ahí es parte de la respuesta. Entonces, para poder saber cómo son esas aceleraciones en un lugar, tenemos que saber tener estas relaciones de atenuación y tener información de la geología. Y con eso es medir la amenaza sísmica. Ahí ya medimos la amenaza. ¿Qué pasa si le
ponemos la casita. Bueno, ya la casita, pues los ingenieros vienen y dicen que tiene su estructura, sus materiales y todo el asunto, y eso es una tipología de construcción y le asignan una función de vulnerabilidad. Es cómo se va a comportar la casita con esas aceleraciones. Y podemos saber cómo es la geología del lugar. Eso se puede investigar, para cimentar tienen que hacer estudios geológicos, etc. Entonces tenemos también esa información. Entonces aquí ya, pues con gráficas, estas son la cara que tienen las relaciones de atenuación para distintos valores de magnitud. Nos dice a determinada distancia qué aceleración, no sé si logran ver los números, una aceleración, lo que sea. Aquí aparecen dos líneas, una continua y otra punteada, son dos modelos de relaciones de atenuación. Estos vienen de muchas observaciones, son ecuaciones empíricas, que decir que no se pueden derivar de forma teórica, sino a partir de regresiones no lineales, multivariables, de muchos datos. Y para determinado valor de aceleración, por el tipo de geología, le va a corresponder un cierto tipo de amplificación por efecto de sitio. Entonces ahí ya consideramos la geología del lugar. Y esa tiene que ver con la exposición. ¿De dónde se puso la casita? Posiblemente si lo hubiera corrido a un lado, hubiera estado seguramente sobre roca, que es más seguro. Entonces es una forma de cómo actúa la exposición también. Y aquí ya tenemos por último cómo para ese valor de aceleración, tomando en cuenta también el efecto de sitio, de acuerdo a la curva de vulnerabilidad, de cómo se comporta la casita, cuáles van a ser los daños. Y esos daños se representan en forma que los entiende un ingeniero estructural, pero finalmente se traducen a pérdidas. En este caso se le llama la pérdida física, y entonces los daños van multiplicados por un valor monetario, se llama el valor fiscal, que es el valor de lo que costó la casita. Entonces, de acuerdo a los daños, se tiene una estimación de cuánto se perdió o se puede perder a la hora de que ocurra esto. Bueno, y abajo tienen, ¿dónde está? Ahí está lo que es aceleración, nuestra ecuación de los desastres, la exposición, cómo actúa la vulnerabilidad, y finalmente los daños. Para esa última, pues ya les conté que ahí están los ingenieros estructurales y otro montón de gente para esta parte, y realmente en ciencias de la Tierra estas dos, en este caso, pues contribuyen también bastante en esto. Así que con esto, pues muchas gracias por su atención.